En la playa de Palomares el sol parece limpio, casi insolente. Las olas traen espuma blanca, niños corren, los fotógrafos empujan para ganar ángulo. Y sin embargo, bajo esa postal hay una suciedad que no se ve. Polvo de plutonio mezclado con arena. Una amenaza microscópica que no huele a nada y que no perdona a nadie. Entonces aparece él. Traje oscuro, sonrisa de acero, mentón levantado como si el mundo le debiera un aplauso. Manuel Fraga Iribarne se desabrocha la chaqueta con un gesto teatral, no de político, sino de director de escena, y camina hacia el agua junto a un embajador estadounidense. Las cámaras disparan como metralletas de luz. En cada clic hay un mensaje. No pasa nada, confíen, sigan viviendo, sigan obedeciendo. Y ahí está el contraste que te atrapa por la garganta. Un ministro vendiendo tranquilidad a pecho descubierto en una playa segura, mientras la palabra segura se sostiene sobre una mentira útil. La propaganda hecha carne, la modernidad como maquillaje, la sonrisa como cortina. Si has venido buscando su biografía, la has encontrado. Solo que quizá no esperabas empezar con esta imagen. 2 hombres bañándose para que miles de personas traguen miedo sin masticarlo. Satisface porque es él, porque es su estilo, porque es su método. Intriga porque te preguntas qué clase de vida fabrica a alguien capaz de convertir un peligro invisible en un espectáculo. Y revuelve el estómago, un poco, porque te das cuenta de algo incómodo. La verdad puede perder contra una foto bien tomada. Ahora retrocedamos, muy atrás, donde no hay cámaras, donde no hay mar brillante ni flashes. Solo lluvia gallega y barro pegado a las botas. En Villalba Lugo, el mundo huele a establo y a leña húmeda. Allí nace Manuel Fraga Iribarne, el 23 de noviembre de 1922, en una casa donde la vida es una suma de voces, hermanos y urgencias. 12 hijos no son un número, son una pequeña multitud. Y en las multitudes, el que quiere sobrevivir aprende 2 cosas: a hacerse oír y a esperar su turno. Su padre, Manuel Fraga Bello, conoce el poder local. Su madre, María Iribarne Dubois, trae un detalle que, en aquel paisaje de aldeas y silencios, vale oro: el francés, una ventana al exterior, un idioma que suena a mundo grande. El niño crece con esa mezcla rara, tierra pegada a los dedos y horizonte metido en la cabeza. Pero la infancia no es un cuento de pan recién hecho. España se parte en 2 cuando él aún es adolescente. La guerra civil no solo mata cuerpos, cambia la forma en que la gente mira. Hay vecinos que desaparecen y de los que no se habla. Hay palabras que de pronto cuestan caro. Manuel aprende algo temprano, sin que nadie se lo explique. El poder no siempre grita, a veces susurra, y aún así manda. Esa lección se le queda en la sangre como una vacuna oscura. Cuando la guerra termina, el país se llena de cartillas, escasez y una moral oficial que vigila hasta la manera de respirar. Y ahí aparece el motor secreto de Fraga. No se resigna. No acepta ser uno más. No quiere morir siendo el chico listo de provincia. Hay un hambre que no se ve, pero empuja. Hambre de Madrid, de libros, de influencia, de tablero grande. Estudia Derecho, se forma con una disciplina que no es bonita, sino feroz. Es de esos que convierten el cansancio en costumbre. Mientras otros sueñan con escapar, él sueña con subir. No es lo mismo. Escapar es huir del fuego. Subir es aprender a controlarlo. Y entonces llega el primer reloj. En la España de posguerra, los ascensos no se regalan. Se ganan a codazos en forma de oposiciones. Para un joven con ambición, las oposiciones son un juicio final. O te consagran, o te convierten en una nota a pie de página. Fraga se impone un límite que lo obsesiona como un mantra. No puede fallar. Se encierra en el estudio con la mentalidad de quien no compite contra otros, sino contra el destino. En su cabeza hay un calendario que no perdona. Días tachados, noches arrancadas al sueño, café, papeles, leyes, doctrina y una idea clavada como un clavo. Si no entro,
me quedo fuera para siempre. En 1945, con apenas 22 años, ocurre el primer golpe de efecto. Gana por oposición, con el número 1, una plaza en el cuerpo de letrados de las Cortes. De pronto, el chico de Villalba pisa pasillos donde el aire huele a despacho, a cuero, a sigilo. La dictadura no es solo uniformes y desfiles, también es burocracia, informes, decretos, firmas. Y Fraga entiende algo que le da ventaja. Quien redacta, manda. El poder necesita palabras para convertirse en ley, y él sabe fabricar palabras. Hay un detalle que parece menor, pero es dinamita en su futuro. Su mente no es solo jurídica, es estratégica. No memoriza para aprobar, memoriza para dominar. Entra también en la escuela diplomática. Se mueve entre papeles con la naturalidad de quien ya se cree parte de la maquinaria. Y mientras el país sigue con hambre, él va coleccionando herramientas: derecho, política, economía, idiomas, contactos. Como si estuviera armando un cuchillo pieza por pieza. Pero la vida, cuando parece que se alinea, mete su primer giro. Porque Fraga no se queda en el papel. Aspira a algo más peligroso, a la idea, a la arquitectura del Estado. Y ahí entra la universidad, ese teatro donde las batallas se libran con cátedras en vez de pistolas, pero dejan heridos igual. En 1948 obtiene la cátedra de Derecho Político en Valencia. En 1953, otra cátedra en Madrid, Teoría del Estado y Derecho Constitucional. La palabra catedrático suena solemne. En su caso significa otra cosa: autoridad intelectual, tribuna, influencia sobre generaciones, una forma respetable de mando. En aquellos años, España intenta vender una imagen de estabilidad, pero por dentro está llena de grietas. La represión ha creado silencio. El silencio, resentimiento. El resentimiento, futuro. Fraga observa ese mapa invisible y decide jugar a un juego ambicioso: reformar sin romper. Ajustar la máquina sin que explote. Modernizar sin perder control. Parece una cuadratura del círculo, pero él cree que puede lograrlo. Porque su ambición no es solo mandar, es diseñar. En 1951 lo nombran secretario general del Instituto de Cultura Hispánica. No es un ministerio, pero es una ventana internacional. En un país aislado, hablar de cultura hispánica es también hablar de influencia exterior, de relato, de propaganda elegante. Poco después, en 1953, ocupa cargos técnicos en educación. Él se mueve como pez en agua en esa zona gris donde lo académico se vuelve político sin anunciarlo. Y entonces llega el segundo reloj, el reloj de la oportunidad. A mediados de los años 50, el franquismo quiere sobrevivir. No basta con el miedo, hace falta eficiencia, imagen, una fachada moderna para el exterior. Aparecen los tecnócratas, los planificadores, los que hablan de desarrollo, de aperturas controladas. Fraga encaja perfecto. Es inteligente, disciplinado, ambicioso. Y además sabe explicar el régimen de forma presentable. En 1956 lo nombran director del Instituto de Estudios Políticos, un lugar que suena a biblioteca, pero funciona como laboratorio del Estado. Y en 1957 se convierte en delegado nacional de asociaciones, otra pieza del engranaje. No es todavía el rostro del régimen, pero ya está dentro del corazón que bombea decisiones. Aquí aparece el primer antagonista, aún sin nombre en la historia que todos recuerdan, pero con forma clara: la mediocridad del aparato. Gente que no destaca por ideas, sino por obediencia. Gente que teme a los brillantes porque los brillantes hacen preguntas. Fraga, que es brillante y además lo sabe, despierta recelos. Su seguridad no es amable. No entra pidiendo permiso, entra como si la silla fuera suya. En los pasillos hay sonrisas que no llegan a los ojos. Hay manos que estrechan fuerte, demasiado fuerte. Y hay frases dichas como quien deja caer una moneda en un charco para ver la profundidad. Este gallego apunta alto, demasiado alto. Él escucha y aprende. Porque Fraga no solo estudia leyes, estudia personas.
Entiende la jerarquía del miedo, la geografía del ego. Descubre que en política el rival no siempre es quien te ataca. A veces es quien te aplaude un segundo de más tarde, esperando que tropieces para ocupar tu espacio. Y sin embargo, su ascenso continúa, como si la gravedad no le afectara. Da clases, escribe, pronuncia conferencias, habla de Estado, de orden, de modernización. Su mente funciona como una máquina de encajar piezas. Si controlas el relato, controlas la calle. Si controlas la calle, controlas el futuro. Empieza a construir una idea que lo obsesiona. España puede ser moderna sin ser libre del todo. Un país con turistas y autopistas, pero con mordaza bien pulida. Un escaparate con la trastienda cerrada con llave. Y ahí está el gran giro moral que, sin que nadie lo anuncie, se va formando en su figura. Fraga no ve contradicción entre abrir ventanas y poner rejas. Para él, ambas cosas son gestión. A finales de los 50 y principios de los 60, Madrid hierve de maniobras internas. El régimen envejece. Franco sigue siendo el centro, pero el futuro es una pelea de cuchillos envueltos en terciopelo. Fraga cree, y esto es crucial, que él está hecho para esa pelea. Se siente más preparado que muchos de los que mandan. Tiene títulos, argumentos, energía y una voluntad que no se disculpa. Y entonces, una escena aparentemente pequeña planta la semilla del gran conflicto que dominará su vida. En un edificio oficial, en un pasillo donde las conversaciones se apagan cuando alguien pasa, Fraga observa a un hombre más joven, de sonrisa fácil, mirada rápida, que saluda por su nombre a medio mundo. No es el más brillante, no parece el más culto, no impresiona por ideas, pero tiene algo peligroso: instinto social. Un olfato para caer bien, para no ser amenaza, para estar siempre donde conviene. Fraga lo mira como se mira a un camarero eficiente, útil, rápido, prescindible. Y no entiende que acaba de ver, sin reconocerlo, a su competidor más letal. Porque hay dos tipos de poder: el que se impone por peso intelectual y el que se desliza por las rendijas como humo. Fraga pertenece al primer tipo, su futuro rival al segundo. Todavía no chocan, todavía no se odian, todavía no se declaran la guerra, pero el choque ya está escrito en el ADN de sus estilos. Uno quiere dirigir la historia desde arriba, con planos y doctrina. El otro aprenderá a gobernarla desde el centro, con sonrisas, pactos y oportunismo calculado. Y entonces llega la llamada que cambia el tono de su vida. El régimen decide que necesita una cara capaz de vender España al mundo y a la vez vigilar lo que España dice de sí misma. Necesita turismo, divisas, imagen de apertura y control. Una mezcla explosiva. Y esa mezcla tiene un nombre: Manuel Fraga Iribarne. Cuando le ofrecen el Ministerio de Información y Turismo, no es solo un ascenso. Es el momento que él ha estado fabricando durante 20 años. El chico de Villalba, el opositor número 1, el catedrático, el estratega, por fin tiene un escenario a su medida. Pero también, sin saberlo del todo, empieza su cuenta atrás real. Porque desde ese instante, cada decisión que tome lo acercará a un destino inevitable. O consigue ser el arquitecto de una apertura bajo control, o acabará convertido en símbolo de algo que el país querrá arrancarse de la piel. Y lo peor, hay otro hombre, ese joven de sonrisa fácil, que aprenderá a correr más rápido por el mismo pasillo hacia el futuro. El primer día que Fraga entra como ministro, Madrid le parece menos una ciudad y más un tablero. Y en los tableros, siempre hay una casilla que no ves, hasta que pisas la trampa. Madrid, 1962. En el despacho nuevo todavía huele a madera barnizada y a papel recién cortado. Manuel Fraga Iribarne se queda unos segundos de pie, sin sentarse, como si la silla fuera una concesión y no un derecho. Frente a él, sobre la pared, un mapa enorme de España. Al lado, un teléfono negro que parece un arma. Y en la mesa, la herramienta más peligrosa de todas: un lápiz. Porque en aquel ministerio no se fabrican coches ni se levantan puentes. Se fabrica algo más fino y más cruel:
la versión oficial de la realidad. Fraga entiende el encargo en un instante. España necesita dinero, necesita turistas, necesita que el mundo olvide la palabra dictadura y piense en sol, flamenco y playa. Pero también necesita silencio. Un silencio pulcro, disciplinado, que no estropee el escaparate. Y a él le han dado las llaves del escaparate y del cuarto donde se guardan las cadenas. En su cabeza se enciende el reloj que de verdad importa. Tiene 7 veranos, 7 temporadas de turismo, 7 oportunidades de demostrar que puede abrir ventanas sin que entre el viento de la libertad. 7 años para convertir un país gris en un anuncio a color. Si fracasa, no solo caerá él, caerá la idea de que apertura y control pueden dormir en la misma cama. La primera semana ya descubre el tamaño de la bestia. Pilas de expedientes, informes sobre periódicos, radios, editoriales, cine. Listas de temas sensibles. Notas sobre profesores, estudiantes, curas díscolos. En los márgenes, a veces, frases tan frías que parecen escritas por una máquina. Conviene no publicar. Riesgo de agitación. Procede sanción. Fraga no se escandaliza, no se ruboriza, no duda. Tiene una virtud que, en política, roza el pecado. Se adapta sin romperse. Piensa, esto no es represión, es administración. La moral se le vuelve contabilidad. Y entonces decide que hará 2 cosas a la vez, como un malabarista con cuchillos. Primero, vender la España del sol. La España diferente. La España donde el extranjero se quema la piel, bebe barato, se enamora rápido y se va con una postal en el bolsillo. Fraga ve el turismo como una transfusión. Divisas entrando para que el cuerpo del régimen no se muera de anemia. Segundo, vigilar el relato. Que nadie confunda diferente con inestable. Que nadie cuente demasiado. Que nadie convierta la realidad en una pregunta. Los funcionarios lo miran con prudencia. Algunos lo admiran, otros lo temen. Hay quienes lo consideran un animal extraño, demasiado culto para ser solo un burócrata, demasiado decidido para ser solo un académico. Y él alimenta esa impresión sin esfuerzo. Habla rápido, corrige rápido, ordena rápido. Tiene una manera de mirar que convierte un error en una vergüenza. En las reuniones con empresarios del turismo, su voz suena distinta, cálida, convincente, casi seductora. Despinta un futuro de hoteles, carreteras, aeropuertos, playas llenas. Les promete que el Estado empujará, que habrá campañas, que España será una marca. Les habla como si ya viera el país desde un avión. Pero cuando se reúne con directores de prensa, su tono cambia. Se hace más bajo, más afilado. No amenaza con gritos, amenaza con procedimientos. Y eso es peor, porque lo administrativo no deja mártires. Deja gente arruinada. Muy pronto Fraga se da cuenta de otra cosa. Para vender España afuera, tiene que aflojar un poco adentro. No se puede atraer a millones de europeos con bikinis en las playas si el país entero sigue oliendo a sacristía y miedo. El turismo trae un virus, costumbres nuevas, música nueva, libertad en dosis pequeñas pero constantes. Y el régimen quiere el dinero del virus, sin contagiarse. Fraga acepta el reto como quien acepta un duelo. Se nota en sus gestos, en su manera de caminar por los pasillos. Él no viene a sobrevivir, viene a demostrar que es imprescindible. En 1964, el régimen celebra 25 años de paz. La frase es un golpe en la mesa. Paz como triunfo, paz como justificación, paz como vacuna contra cualquier protesta. Fraga dirige la campaña como si montara una ópera. Carteles, actos, discursos, imágenes cuidadosamente elegidas. Se celebra la paz mientras por debajo se recuerda, sin decirlo, lo que cuesta perderla. Y aquí aparece el primer giro que lo define. Fraga empieza a creer que la propaganda no es un maquillaje, sino una estructura. Que si consigues que la gente repita una frase suficiente, esa frase se convierte en un hecho. Que el relato no acompaña al poder, lo fabrica.
Pero un relato, para funcionar, necesita un enemigo. Y el enemigo no tarda en aparecer: la juventud. Las universidades hierven. Hay huelgas, asambleas, panfletos. En los cafés se habla de libertad con una intensidad que asusta. La policía entra en los campus como si entrara en territorio hostil. Hay carreras, golpes, detenciones. Las calles de Madrid y Barcelona, de vez en cuando, se llenan de un rumor: esto no va a durar. Fraga siente esa vibración como quien siente el temblor antes del derrumbe. Y ahí se enfrenta a su contradicción más íntima. Él quiere modernizar, pero no quiere perder el control. Quiere que el país parezca europeo, pero no quiere que piense como Europa. Su solución es tan elegante como venenosa: cambiar las reglas del juego para que parezca que hay juego. La nueva ley de prensa e imprenta, la que muchos acabarán llamando Ley Fraga, se presenta como un paso hacia la libertad. Sobre el papel, se suaviza la censura previa. Se habla de responsabilidad, de modernización, de confianza en el periodista. Algunos incluso brindan en privado. Creen que se abre una puerta. Y ahí está el twist. La puerta se abre, pero detrás hay otra puerta. Porque la ley quita una mordaza visible y pone una invisible. Ya no hace falta un censor tachando líneas antes de imprimir. Ahora el director del periódico sabe que si se pasa, la sanción puede caer después, y puede ser peor. Multas, suspensiones, cierres, juicios. La censura se convierte en un miedo interior, una autocensura elegante. El régimen ahorra tinta roja y consigue lo mismo: silencio, pero sin mancharse las manos delante del mundo. Fraga lo vende como reforma. Los duros del régimen lo miran con desconfianza. Creen que está abriendo demasiado. Los opositores lo miran con rabia. Creen que abre de mentira. Y él, en medio, sonríe con ese gesto suyo, casi satisfecho, como si disfrutara del equilibrio inestable. Si todos están incómodos, piensa, es que la pieza encaja. Pero el mundo tiene una forma brutal de arruinar los planes, y a veces lo hace cayendo del cielo. Enero de 1966. Palomares, Almería. Un accidente aéreo deja caer bombas nucleares estadounidenses sobre territorio español. La palabra nuclear es un monstruo. No cabe en una nota de prensa sin desatar pánico. ¿Cómo vendes España, paraíso de sol, si la gente imagina una playa envenenada? Fraga entiende que no es un problema técnico, es un problema de imagen, un problema de fe. Y entonces organiza el teatro. La escena ya la has visto al principio, pero ahora la sientes desde dentro. El ministro, el embajador, el mar, los flashes. El baño público como exorcismo, el agua fría pegándose a la piel, la sonrisa congelada, la postura ensayada. La cámara capturando la prueba que el público necesita. No pasa nada. Lo que el público no ve es lo otro, lo que no sale bien en las fotos. Operarios recogiendo tierra, bidones, mediciones, tensión, la sospecha de que la seguridad es un discurso y no una certeza. El contraste es obsceno. Dos hombres nadan mientras el miedo se esconde bajo la arena. Para Fraga es una victoria momentánea. La imagen recorre el mundo. España sigue recibiendo turistas. El relato aguanta. Pero algo cambia. Él se da cuenta de que puede domesticar incluso una amenaza invisible, si controla el encuadre. Y ese descubrimiento lo hace más audaz, y a la vez más peligroso. Empieza a hablar de España como marca con una convicción casi religiosa. Spain is different no es solo un eslogan, es una declaración de identidad diseñada para el consumo. Diferente, sí, sol y fiesta, pero también disciplina, orden, estabilidad. Diferente, sí, un lugar donde el extranjero puede sentirse libre durante una semana, mientras el ciudadano aprende a callar toda la vida. Mientras tanto, en los pasillos del poder crece una competencia silenciosa. Fraga lo nota en pequeños detalles: invitaciones que llegan tarde, reuniones a las que no lo llaman, decisiones que se toman sin consultarlo. El régimen es un animal viejo, lleno de clanes. Y Fraga, por brillante que sea, no pertenece del todo a ninguno. Es útil,
pero también incómodo. Y en ese clima aparece de nuevo, más claro, el hombre de la sonrisa fácil. Adolfo Suárez empieza a moverse cerca de los centros del relato: la televisión, el aparato de comunicación, la maquinaria que entra en las casas sin pedir permiso. Suárez no compite con Fraga en erudición, compite en algo más letal: intuición popular. Sabe caer bien, sabe ser uno de los nuestros, sin parecer una amenaza. Sabe hablar sin que se le note el cálculo. Fraga lo desprecia al principio. Lo ve como un producto del aparato, un escalador de pasillos. Pero un día, en una recepción, con copas tintineando y sonrisas falsamente cordiales, Fraga lo observa de lejos y siente algo raro. Suárez está en todas partes sin ser el centro. Está en el aire. Está en la conversación. Está en los gestos. Y lo peor es que la gente lo recuerda con agrado. Ahí Fraga entiende, sin admitirlo, que su rival no va a ganarle con argumentos, va a ganarle con temperatura humana. Y el reloj de los 7 veranos se acelera, porque en política no basta con ser competente, hay que ser inevitable. Fraga intenta adelantarse, se vuelve más visible, más contundente, más dueño del escenario. Cuando hay disturbios, no se esconde. Cuando hay críticas, responde. Cuando hay rumores, los aplasta con versiones oficiales. Su ministerio funciona como una máquina de humo. Cubre lo incómodo con campañas, con festivales, con imágenes luminosas. Pero cada luz proyecta una sombra. En la prensa, la gente aprende a leer entre líneas. Los silencios se vuelven sospechosos. Los recortes, el espacio en blanco, las frases que no dicen lo que deberían decir, todo eso empieza a hablar más fuerte que los titulares. La censura, incluso cuando se disfraza, deja huellas. Y Fraga, por inteligente que sea, no puede evitar que el país desarrolle un sexto sentido, el sentido de lo prohibido. A finales de los 60 la tensión se espesa, huelgas obreras, protestas estudiantiles, conflictos internos. El régimen intenta modernizarse sin mutar, como un cuerpo que quiere crecer sin cambiar de piel. Y Fraga se convierte en símbolo de esa contradicción. El ministro que abre al turismo mientras administra el silencio. El reformista que no quiere reformas que duelan. El modernizador que teme a la modernidad. Entonces llega otro golpe, esta vez desde dentro. El escándalo Matesa, 1969. Una crisis económica y política que destapa corrupciones y guerras internas. El régimen se sacude, busca culpables, se reorganiza. Y cuando un poder viejo se asusta, sacrifica piezas para sentirse fuerte. Fraga lo siente antes de que ocurra. Lo percibe como se percibe una tormenta por el cambio del aire. Esa mañana, al entrar en el edificio, nota que las miradas duran un segundo menos. Los saludos son más fríos. Los pasillos parecen más largos. Nadie le dice nada, pero todo le dice algo. Y de pronto, el hombre que se creía indispensable descubre la verdad más amarga del sistema que ha servido. En un régimen personalista, nadie es imprescindible. Lo apartan del ministerio, no con un drama, no con una explosión, sino con ese método burocrático que mata sin sangre. Un relevo, un cambio, una firma. El ministro que había intentado dominar el relato queda fuera del micrófono. Y aquí viene el twist final de esta etapa. El hombre que controlaba los titulares entiende que, cuando lo echan, no hay titular que lo salve. Su caída no es un final, pero sí es una herida. Porque Fraga no pierde solo un cargo, pierde el escenario donde su talento era arma. Se queda con su ambición intacta y con un país que ya no es el mismo que él quiso administrar. Y, en algún lugar del aparato, su rival de sonrisa fácil sigue subiendo. Sin ruido, sin arrogancia, sin levantar anticuerpos. Fraga mira el reloj de los 7 veranos y entiende que el tiempo no era una oportunidad, era un juicio. En 1969 lo apartaron del foco, pero no lo apagaron. A Manuel Fraga Iribarne le hicieron lo que se les hace a los hombres demasiado visibles cuando molestan. Lo sacaron del centro y lo enviaron a una esquina con alfombra diplomática. No es un castigo, decían, es un honor. Y Fraga, que entendía el idioma real del poder, tradujo la frase en su cabeza.
Te necesitamos lejos, pero no muerto. Por eso, cuando en septiembre de 1973 lo nombran embajador en el Reino Unido, no lo vive como exilio, sino como laboratorio. Londres le recibe con niebla, alfombras que amortiguan pasos y una política que huele a club privado. Allí, en recepciones donde el whisky es casi una declaración ideológica, Fraga observa algo que le obsesiona. La derecha británica no necesita botas para mandar. Le basta con instituciones, rituales, elegancia y un sentido práctico del poder. Le fascina esa maquinaria. Parece civilizada y por eso mismo dura. Aprende un concepto sin escribirlo. Si quieres que tu autoridad dure, tienes que hacer que parezca normal. En su cabeza ya no hay solo un plan para España, hay una comparación constante. Y cada comparación es una chispa. Mientras el franquismo envejece, él imagina una mutación, pasar del mando por imposición al mando por costumbre. Convertir el orden en consenso, no por bondad, sino por supervivencia. En Londres también descubre otra cosa. El tiempo del general se está acabando. La salud de Franco es un secreto a voces, y los secretos, cuando lo sabe todo el mundo, dejan de ser secretos, se convierten en cuenta atrás. Fraga lo siente como un animal siente el cambio de estación, y empieza a posicionarse, no con declaraciones grandilocuentes, sino con gestos, conversaciones, informes, redes. La palabra después empieza a ocupar más espacio que la palabra antes. Y entonces, el 20 de noviembre de 1975, España amanece con un silencio raro. Franco muere. Y de pronto la historia deja de ser un libro cerrado, se vuelve un documento en blanco, listo para ser escrito por quien agarre el bolígrafo primero. Fraga regresa a Madrid con la velocidad de quien vuelve a una casa en llamas, no para apagarla, sino para decidir qué se salva y qué se reconstruye. En diciembre de 1975 lo nombran vicepresidente del gobierno y ministro de la gobernación, el interior de la época, bajo Carlos Arias Navarro, en el primer gobierno del rey Juan Carlos. Y ahí aparece el nuevo reloj, el más cruel de todos: 207 días. 207 días para demostrar que puede conducir la transición a su manera. Reformas desde arriba, cambios controlados, apertura sin ruptura. 207 días para convencer al rey y a los suyos de que el país necesita una mano firme con guante moderno. 207 días para impedir que el orden se convierta en caos. Y, sobre todo, para impedir que otro hombre se convierta en el rostro del futuro. Ese otro hombre tiene nombre y un talento que Fraga desprecia, hasta que le hace daño. Adolfo Suárez. Suárez no entra en las salas con peso intelectual. Entra con temperatura humana. No impresiona por erudición, impresiona por cercanía. No parece peligroso, y esa es su arma. Fraga, en cambio, es una presencia que ocupa espacio. Donde llega, se nota. Donde habla, corta. Donde manda, pesa. Son dos estilos incompatibles, dos maneras de entender el poder. La autoridad como doctrina frente a la autoridad como habilidad. En el ministerio, Fraga encuentra un país que quiere salir a la calle. Y salir a la calle no es pasear, es reclamar. Huelgas, asambleas, manifestaciones, una oposición que se organiza, una juventud que ya no se conforma con migajas. Fraga ve esas multitudes y no ve romanticismo, ve riesgo. Porque sabe algo que la gente olvida cuando grita. La calle no es solo calle. La calle es escenario. Y quien controla el escenario, controla la narrativa. Por eso se le atribuye una frase que se volverá un tatuaje en la memoria colectiva. La calle es mía. No es una simple fanfarronada, es una confesión de método. Significa, la calle no es un derecho, es un territorio, y el territorio se gobierna. Si la democracia viene, piensa Fraga, vendrá con orden, con ley, con límites. Y si no puede poner límites, preferirá que no venga. Aquí el relato se ensucia de verdad,
porque el interior de un estado en transición no es un despacho bonito. Es humo, sirenas, golpes, sangre, decisiones tomadas con información incompleta y consecuencias irreversibles. 3 de marzo de 1976. Vitoria-Gasteiz. Una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís. Miles de personas. Dentro, calor humano y rabia contenida. Afuera, policía y tensión. Y de pronto, el aire se llena de gas. La iglesia, un lugar pensado para la fe, se convierte en trampa. La gente tose, se asfixia, corre hacia las puertas, y entonces suenan disparos. 5 muertos, más de un centenar de heridos. Esa escena queda clavada como una espina en la transición, y Fraga, como ministro responsable del orden público, queda señalado por la dureza represiva de aquellos meses. Algunas crónicas insisten en que, en aquel momento, él estaba fuera, y el ministerio quedó temporalmente en manos de un sustituto. Suárez aparece en ese relato como sombra incómoda. Pero en política hay algo que pesa más que la letra pequeña: la percepción. Fraga carga con el símbolo, con el barro, con el ruido de los disparos rebotando en los muros de una iglesia. Y lo peor es que él, que entiende como nadie el poder del relato, no consigue ganar ese relato. Mientras intenta sostener el orden con una mano, con la otra intenta ofrecer reformas presentables. Pero su imagen se endurece cada semana. El país no ve al arquitecto de una derecha europea, ve al guardián del viejo miedo. Y ahí está el giro que lo rompe por dentro. Fraga creía que podía ser el hombre del cambio con autoridad, pero la calle empieza a mirarlo como el hombre de la autoridad sin cambio. En mayo de 1976, Montejurra, Navarra. Otro episodio violento, otra mancha, otra sensación de que el Estado se mueve entre conspiraciones, choques internos y una transición que sangra por las costuras. La tensión se acumula como electricidad antes de la tormenta. Arias Navarro se desgasta. La oposición presiona, la economía no espera. Y el rey necesita una jugada. Fraga lo sabe y apuesta fuerte. Quiere ser él quien dirija el proceso. No lo dice como súplica, lo piensa como derecho natural. Ha estudiado el Estado, ha servido al régimen, conoce el poder por dentro, tiene discurso, tiene visión. Se ve a sí mismo como el conductor lógico. Pero entonces ocurre la puñalada elegante. Julio de 1976. Juan Carlos aparta a Arias y nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Para Fraga, esa decisión es un insulto y una revelación. Insulto porque siente que le han robado el lugar que merecía. Revelación porque entiende algo decisivo. El futuro no lo gana el más preparado, lo gana el más conveniente. Suárez es más joven, más flexible, menos pesado para los miedos de unos y las esperanzas de otros. Puede hablar con el aparato sin que el aparato se sienta amenazado, y puede hablar con la oposición sin que la oposición lo vea como una pared de hormigón. Es, literalmente, un puente. Fraga es un pilar. Sólido, sí, pero rígido. Y aquí nace el conflicto central de su vida democrática. Fraga contra Suárez. No como duelo de pistolas, sino como duelo de tiempos. Suárez encarna el ritmo rápido de la transición. Fraga encarna el ritmo lento, controlado, casi pedagógico. Uno quiere convertir el cambio en un acto político fulminante, el otro quiere convertirlo en una ingeniería gradual. Fraga queda fuera del gobierno, otra vez. Pero esta vez no acepta ser pieza secundaria. Si no le dan el escenario, lo construye. Y lo hace con la frialdad de quien levanta una fortaleza. Primero crea un embrión, un entorno de análisis y documentación, una especie de taller político cuando los partidos aún son un terreno prohibido o ambiguo. Después impulsa su plataforma, Reforma Democrática. El nombre ya es una declaración de intenciones, reforma, no ruptura. Democrática, sí, pero domesticada. Y luego, octubre de 1976. Junta a otros notables del viejo régimen
y forma Alianza Popular. La prensa los bautiza con una mezcla de ironía y miedo, los Siete Magníficos. La escena tiene algo de película oscura, hombres de despacho, antiguos ministros, trajes bien cortados, miradas duras, y el eco de un país que todavía no sabe si está entrando en una democracia o maquillando una dictadura. Fraga intenta una operación dificilísima: convertir una derecha con pasado autoritario en una derecha homologable, parlamentaria, votable. Quiere ser el De Gaulle español sin guerra mundial de por medio, el Cánovas moderno con micrófonos y urnas. Quiere orden, pero con legitimidad. Y entonces llega 1977, las primeras elecciones democráticas. Suárez, con UCD, gana el centro. El PSOE crece como alternativa de futuro. Y Fraga se estrella contra un muro invisible. El país no olvida tan rápido. Su partido queda lejos de lo que él había imaginado. La derecha limpia todavía no existe. La derecha vieja todavía asusta. Y la derecha nueva todavía no confía en él. Para un hombre que se creyó imprescindible, la democracia le ofrece su primera humillación brutal. El voto no se obedece, se conquista. Pero Fraga no se retira, se transforma. Entra en el Congreso y en vez de limitarse a protestar desde la oposición, toma una decisión táctica brillante. Si no puede liderar el gobierno, al menos influirá en la arquitectura del Estado. Y así llega a uno de sus hitos más importantes. Se convierte en uno de los 7 ponentes de la Constitución de 1978. Imagínatelo. Una mesa, papeles, borradores, palabras que valen futuro. Allí están representantes del centro, de la izquierda, de comunistas, de nacionalistas catalanes. Y allí está Fraga, la derecha de AP, con el instinto de quien sabe que en cada coma se decide un siglo. Discutan libertades, poderes, la forma territorial, el papel de la corona, el equilibrio entre seguridad y derechos. La Constitución se cocina con tensión, con recelos, con pactos que nadie celebra del todo, pero que todos necesitan. Fraga empuja por un Estado fuerte, desconfía del desorden, le preocupa que España se deshilache. Para él, las autonomías son un riesgo si se convierten en centrifugadora. Para otros, son una necesidad histórica. En esa fricción se ve el Fraga auténtico, reformista en el método, conservador en el instinto. No quiere volver atrás, pero tampoco quiere que el país se le escape de las manos. Aquí hay otro twist. El hombre asociado al control del relato termina firmando, con los demás, un texto que abre la puerta a libertades que él mismo habría administrado con freno. La historia, a veces, humilla así. Te obliga a construir lo que te asusta, para que no te derriben del todo. Después llega 1979. Fraga intenta reubicarse. Busca un centro derecha que compita con Suárez en su propio terreno. Forma coalición democrática, y el resultado es doloroso. Pocos escaños, poco entusiasmo, una sensación de travesía por el desierto. Por un momento se aleja, herido, como un general que revisa el mapa después de perder una batalla. Pero vuelve, siempre vuelve. A partir de ahí persigue una idea fija, la mayoría natural, un bloque sociológico de clases medias, centro y derecha que, según él, debería gobernar España si se ordena bien. Fraga no deja de ser profesor, piensa la política como teoría aplicada. Si identifica el electorado natural y lo organiza, cree que ganará. Y entonces el tablero cambia otra vez. UCD se descompone. Suárez dimite. El centro se rompe en pedazos. Y Fraga, que llevaba años esperando ese derrumbe, ve su oportunidad. Si el centro desaparece, alguien ocupará el espacio. Él quiere ser ese alguien. Elecciones generales. El PSOE de Felipe González arrasa. Pero Fraga consigue algo enorme para su proyecto. Su alianza con el PDP lo convierte en el gran bloque de la oposición, con más de 5 millones de votos y 107 escaños. De pronto, el hombre que muchos veían como reliquia se convierte en jefe de un ejército parlamentario.
No gobierna, pero pesa. No manda, pero estorba. No decide, pero condiciona. Sin embargo, incluso ahí, el destino le mete el dedo en el ojo. El gran rival de su vida ya no es solo Suárez. Ahora aparece una izquierda fuerte, moderna, con relato de futuro. Fraga se encuentra luchando en dos frentes, contra el centro que le robó Suárez y contra la esperanza que encarna el PSOE. Y aún así insiste. 1986. Vuelve a presentarse, ahora al frente de Coalición Popular. Logra un resultado alto, más de 5 millones de votos y 105 diputados, pero no da el salto definitivo. El poder se le escapa otra vez, como arena entre los dedos. Fraga siente que ha construido una máquina, pero la máquina no arranca lo suficiente. España cambia más rápido de lo que su figura permite. Su pasado pesa, su tono pesa, su manera de mandar pesa. Y aquí sucede una escena íntima, casi invisible, pero decisiva. Fraga entiende que su propio cuerpo político se ha convertido en techo. Él ha sido el puente que permitió a la derecha llegar a la democracia sin desaparecer, pero quizá no puede ser el rostro que la lleve al gobierno. Poco a poco empieza a mirar a los jóvenes que suben dentro de su casa política. Gente con menos pasado franquista, más idioma democrático, más capacidad de seducir sin imponer. Su instinto de poder, ese instinto que nunca duerme, le susurra una idea a Marla. Para que mi proyecto sobreviva, quizá yo tenga que apartarme. En 1987, dimite de la presidencia de Alianza Popular. Es un gesto que parece administrativo, pero es psicológico. Por primera vez acepta que el mando también consiste en soltar. Que el líder no solo conquista, también entrega. Pero no te equivoques, Fraga no se rompe, se reconfigura. Si la política nacional no le da la corona, buscará otro territorio donde su energía sea mayoría y no sombra. Y esa decisión, todavía silenciosa en este punto de la historia, lo empuja hacia un lugar donde su nombre no es solo apellido, sino mito. Galicia. Porque Fraga, el hombre que perdió el futuro contra Suárez, todavía guarda una última jugada. Una jugada que no se juega en Madrid, sino en casa. Y cuando un gallego vuelve a casa con hambre, la historia suele ponerse nerviosa. En 1989, cuando muchos ya lo miraban como a una estatua que se respeta, pero se rodea para seguir caminando, Manuel Fraga decidió hacer algo que solo hacen los animales políticos de verdad: mudar de piel sin pedir disculpas. Alianza Popular se convierte en Partido Popular. Cambio de nombre, cambio de logotipo, cambio de traje, pero el gesto profundo es otro. Es la admisión tácita de que la derecha española, si quería gobernar de nuevo, necesitaba una cara que no oliera a despacho viejo. Y Fraga, que llevaba décadas intentando que el futuro lo eligiera, entiende al fin que el futuro no se deja agarrar por el cuello, se seduce o se pierde. Y ahí aparece el nuevo reloj. No es un reloj de días, es un reloj de derrotas. 3 elecciones, 3 golpes, 3 oportunidades para demostrar que él no era solo pasado. Si en ese tramo no lograba construir algo sólido, su vida quedaría reducida a una frase cruel. Fue importante, pero no ganó. Para un hombre como Fraga, eso era peor que una caída. Era la amputación de su sentido. Mientras en Madrid la política se acelera como un tren cuesta abajo, en la casa recién pintada del PP sube un hombre que entiende el centro con instinto quirúrgico: José María Aznar. No es Suárez, pero cumple la misma función en la pesadilla íntima de Fraga. Representa una nueva generación que puede ocupar el espacio que él lleva años limpiando con sus propias manos. Aznar no necesita matar al padre en público, le basta con avanzar. Fraga observa esa ascensión con una mezcla rara: orgullo y rabia. Orgullo porque la criatura crece, rabia porque la criatura crece, sin pedirle permiso. Y entonces toma una decisión que parece retirada, pero en realidad es ataque por flanco. Si Madrid no le da el gobierno, él se fabricará un territorio donde su apellido no sea lastre, sino bandera.
donde su historia no sea acusación, sino pertenencia, donde su tono severo suene menos a amenaza y más a aquí manda uno de los nuestros. Galicia. Regresa al norte como quien vuelve a una deuda antigua. Allí la lluvia no es tristeza, es paisaje. Allí las palabras se dicen con menos ruido y más intención. Allí, además, Fraga no es solo un político nacional, es un gallego que vuelve con poder, como si el ciclo se cerrara. Se presenta a la Xunta de Galicia y gana. Y lo que empieza entonces no es una simple etapa administrativa, es un reinado democrático. Fraga gobierna Galicia durante 15 años, elección tras elección, construyendo una relación con el electorado que mezcla respeto, miedo, costumbre y una forma de afecto áspero, como el de ciertas familias que no se abrazan, pero se necesitan. Su estilo en Galicia no es el del ministro de los flashes, es el del patriarca. Habla como si estuviera regañando y bendiciendo a la vez. Visita aldeas, inaugura obras, se hace fotografiar con pescadores, con ganaderos, con mujeres que lo llaman Don Manuel, con esa mezcla gallega de distancia y familiaridad. No intenta parecer joven, convierte la edad en autoridad. No intenta ser simpático, intenta ser inevitable. Y Galicia, durante un tiempo, le compra la idea. Porque hay una verdad incómoda en la política. La estabilidad también seduce. Fraga ofrece administración, infraestructuras, presencia institucional. Promete que el progreso no será una explosión desordenada, sino un cambio con barandilla. Y mucha gente, cansada de promesas abstractas, prefiere a un hombre que parece de piedra. La piedra no inspira amor, pero no se cae con el viento. Sin embargo, cada piedra acumula grietas. En los 90, mientras España entra de lleno en Europa y en el consumo moderno, Galicia también cambia. Aparecen nuevos medios, nuevas voces, una oposición que aprende a pelear en su propio terreno. Y sobre todo, llega una generación que no vivió el franquismo como miedo personal, sino como historia. Para esos jóvenes, Fraga no es orden, es ayer. No lo odian necesariamente, pero no lo veneran. Y eso, para un político que se alimenta de reverencia, es veneno lento. Fraga, aún así, se adapta con la habilidad del superviviente. Tiene olfato para detectar cuándo una batalla ya no se gana con dureza, sino con flexibilidad. Se vuelve, a ratos, sorprendentemente pragmático. Pacta, equilibra, corrige el discurso. En público conserva el gesto de autoridad. En privado, negocia como si estuviera jugando al ajedrez con la paciencia de quien sabe que el tiempo, en Galicia, se mueve distinto. Pero el tiempo, incluso allí, no se detiene. Y llega el golpe que convierte un mandato en pesadilla. Finales de 2002. La costa gallega se enfrenta a una herida negra. Un gran vertido de fuel que mancha el mar, las rocas, las manos. No hace falta exagerar para que la imagen sea insoportable. El océano, que siempre parece infinito y limpio, convertido en una sopa oscura que pega. El chapapote no es solo una sustancia, es una metáfora que se te queda en la nariz. Voluntarios con monos blancos, palas, cubos. Gente llorando de rabia porque el mar es su vida y lo ven enfermo. Playas que ya no huelen a sal, sino a combustible. Y en medio de esa crisis, el viejo conflicto de Fraga regresa como fantasma, el relato. Durante décadas, él fue el hombre que entendía que la imagen manda. Pero aquí la imagen es indomable. Aquí la cámara no puede maquillarlo todo. Porque el negro se ve, porque el negro se pega, porque el negro entra en las casas y no se va con un eslogan. Las protestas crecen. La indignación se organiza. Aparece un movimiento social que grita con una frase corta y perfecta, de esas que nacen para quedarse. Nunca más. Y esa frase no es solo una protesta ambiental, es un juicio político y moral. Fraga intenta sostenerse. Habla de gestión, de esfuerzos, de coordinación, pero cada comparecencia pública parece llegar tarde, o sonar fría, o no tocar el nervio. Su autoridad, que antes servía como ancla, ahora se percibe como distancia. Y cuando la gente percibe distancia en una tragedia, la distancia se convierte en culpa.
Aquí ocurre uno de los giros más crueles de su vida. Fraga, el maestro del control, descubre que hay crisis que no se gobiernan con mando, sino con empatía. Y la empatía nunca fue su idioma natural. El desgaste no se ve en un día, se ve en los gestos, en las plazas más llenas, en los chistes que ya no lo respetan, en los jóvenes que ya no lo miran con temor, sino con ironía, en la oposición que deja de temerle y empieza a oler sangre. Y mientras tanto, en Madrid, Aznar gobierna España. El PP por fin llega al poder nacional, pero lo hace con otro rostro. El sueño de Fraga se cumple, sí, pero no como él lo imaginó. Es como si hubiera construido una catedral y otro celebrara la misa. Esa es la paradoja. El hombre que sostuvo a la derecha en la transición termina viendo la victoria desde una ventana lateral. Aún así, Galicia sigue siendo su fortaleza, hasta que deja de serlo. Elecciones autonómicas. Fraga se presenta otra vez. Lo hace con la dignidad obstinada de quien no concibe terminar perdiendo. Tiene ya más de 80 años y, sin embargo, todavía camina con el ritmo de alguien que se niega a aceptar que el cuerpo también vota. En cada mitin se nota el cansancio escondido bajo la disciplina. En cada frase se percibe una urgencia que no confiesa. Esta puede ser la última. Y lo es. El PP gana en votos, pero pierde el poder. La suma de sus rivales permite un gobierno alternativo. Fraga, el hombre que durante 15 años fue sinónimo de Xunta, se queda fuera. No cae con un escándalo definitivo, sino con algo más doloroso, con aritmética democrática, con números, con la lógica fría de las coaliciones. La noche del resultado tiene algo de escena final de teatro clásico. El protagonista, acostumbrado a mandar, mira el escenario desde el borde. Sabe que el público aplaude a otros. Sabe que la obra sigue sin él. Y aquí llega el último twist. Fraga no reacciona como un tirano destronado. Reacciona como un profesional del poder. Asume, cede, se aparta. No porque le guste, sino porque entiende que resistirse sería convertir su salida en humillación. Mejor controlar la retirada que perder también la forma. Después de la Xunta, el sistema le ofrece una salida honorable, el Senado. Y Fraga acepta. No es el centro del mundo, pero es un lugar desde el que se puede seguir existiendo políticamente. Allí, ya mayor, se convierte en una especie de memoria viviente del Estado. Opina, interviene, aconseja. A veces suena como un profesor que sigue dictando clase, aunque los alumnos hayan cambiado de asignatura. En esos años finales se produce un fenómeno extraño. Algunos adversarios empiezan a tratarlo con un respeto casi ceremonial. No porque olviden lo que representó, sino porque la historia, cuando envejece, convierte a sus protagonistas en símbolos. Fraga pasa de ser amenaza a ser archivo humano. Su figura se vuelve discusión. Para unos, el hombre que ayudó a traer la derecha a la democracia. Para otros, el representante de una transición con sombras, de una cultura política dura, de una forma de poder que nunca terminó de amar la libertad. Y es ahí donde su legado se vuelve incómodo, complejo, imposible de resumir sin traicionarlo. Porque Fraga fue muchas cosas al mismo tiempo. Fue el joven prodigio que entró en el Estado por la puerta grande a base de estudio feroz. Fue el ministro que modernizó la imagen exterior de España mientras administraba el silencio interior. Fue el político que intentó pilotar el cambio sin soltar el volante. Y que perdió el volante, frente a los que entendieron que el país quería otra velocidad. Fue el fundador de una derecha democrática que necesitó, para sobrevivir, despegarse de su propio pasado. Fue el presidente autonómico que convirtió Galicia en su territorio y que pagó el precio de no entender a tiempo que un mar manchado de negro no se calma con autoridad. Y sobre todo, fue un hombre marcado por una obsesión: ser imprescindible. La vida le dio victorias reales, sí, pero también le dio la lección que más duele a los ambiciosos: el poder es prestado. El poder no se hereda como un apellido, se gana cada día, y un día, aunque te llames Fraga, te lo quitan. El 15 de enero de 2012,
Manuel Fraga Iribarne muere en Madrid. Y con su muerte no desaparece una figura, se abre una discusión. En los noticieros, en los cafés, en las universidades, en las sobremesas gallegas, su nombre provoca la misma mezcla que siempre provocó en vida: reconocimiento, controversia, incomodidad. Como si España no supiera si agradecerle haber empujado ciertas puertas o reprocharle haber intentado mantener otras cerradas. Quizá esa sea la marca final de su biografía. No se deja escuchar con una sola emoción. No es un personaje de blanco o negro, sino de grises densos. Y en los grises densos es donde se esconde la verdad más humana. Un hombre puede creer que trabaja por el bien del país y, al mismo tiempo, usar el país como escenario para su propia eternidad. Porque Fraga nunca dejó de querer lo mismo, incluso cuando el mundo cambiaba: ordenar el caos. Solo que el caos, al final, también lo ordenó a él, colocándolo en el lugar exacto donde la historia coloca a los hombres demasiado grandes para ser olvidados, pero demasiado controvertidos para ser amados sin reservas.